Imagina por un instante que la arena de este reloj son los momentos de tu vida que se escurren segundo tras segundo, sin pausa, sin piedad. ¿Esta idea te asusta o te inspira? Sumérgete conmigo en una reflexión profunda y densa que enfrenta nuestra finitud y explora el significado de nuestra breve existencia. A lo largo de este viaje somos llevados en el tiempo, donde cada grano de arena cuenta una historia, graba un recuerdo y tal vez deja un vacío. Aprender a dejar huella no es un arte para unos pocos, sino una ciencia del alma, una filosofía de vida que abarca eras, desde los más sabios filósofos estoicos hasta el hombre común de la era moderna. Y mientras la última partícula de arena amenaza con caer, lanzándonos a la inminente oscuridad del olvido, pregúntate, ¿qué dejaré atrás cuando el tiempo cese su implacable paso? Una expresión que encierra en sí misma una vastedad de sentimientos e introspecciones. Aprender a dejar huella. ¿Qué enigmas se esconden tras estas palabras? ¿Y cómo podemos, en este breve aliento que llamamos vida, cultivar nuestra existencia de tal manera que nuestra esencia perdure, incluso cuando nuestras voces se silencien en el horizonte temporal? Somos perecederos, queridos amigos, pero las marcas que dejamos no necesitan serlo. Oh, la muerte. Ese misterio envolvente que tanto impregna nuestros pensamientos y sentimientos con una inquietud que varía de sutil a abrumadora, dependiendo del momento en que nos encontramos en nuestras vidas. Con su manto de eterna incógnita, nos rodea no con la promesa, sino con la certeza del fin. ¿Es un final o sería un nuevo comienzo? El estoicismo, queridos amigos, nos ofrece una perspectiva intrigante sobre este inevitable fenómeno. Los estoicos no ven la muerte como un final absoluto, sino como un aspecto natural de la vida. Una transición que debe ser comprendida y aceptada, no temida. La muerte para ellos no se percibe como una pérdida, sino como una devolución de algo que nunca nos perteneció verdaderamente, la vida. Y así surge la pregunta, no sobre cómo evitar o temer la muerte, sino sobre cómo vivir una vida que se extienda, de alguna manera, más allá de ella. Y así, sumergidos en la sabiduría inmortal de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, exploramos el arte de vivir de tal manera que la muerte, cuando llegue, sea solo una transición y no una despedida. ¿Qué dejaremos atrás? ¿Qué ecos de nuestras acciones, palabras y enseñanzas perdurarán en los corazones y mentes de aquellos a quienes tocamos con nuestra existencia? Las semillas que plantamos con cada acción virtuosa, con cada gesto de bondad, con cada palabra de amor y sabiduría, son las verdaderas extensiones de nuestra vida más allá del plano físico. Y aquí, la transición de una reflexión sobre la muerte nos lleva a una meditación exploratoria sobre el significado y el impacto de una vida bien vivida y dirigida intencionalmente, a la luz de la filosofía estoica. Es aquí donde confluyen los ríos de la vida y la muerte, llevándonos a una profunda reflexión sobre lo que significa, de hecho, dejar huella. El estoicismo, con su profunda combinación de aceptación y acción virtuosa, nos enseña que no es suficiente simplemente existir, sino existir, de manera que nuestro legado resuene más allá de nuestro tiempo físico en este plano. No se trata solo de ser recordado, sino de haber causado un impacto tan positivo y profundo que la ausencia se siente en niveles que van más allá de la mera memoria, tocando las bases del alma y el ser. Cuando hablamos de dejar huella, nos referimos a la creación de un legado que se vive, se respira y se perpetúa en aquellos que fueron tocados por nuestra existencia. Un legado que se entrelaza con los principios del estoicismo, arraigado en la virtud, la sabiduría y, sobre todo, en la práctica del bien común y la verdadera conexión humana. La idea de una vida que incluso después de su puesta de sol, continúa iluminando el camino de otros a través de los frutos cosechados y sembrados en tierras fértiles de corazones y mentes. Marco Aurelio,
en el apogeo de sus reflexiones, nos recuerda que la mejor manera de vengarse de alguien es no parecerse a esa persona. Esto no es solo un llamado para alejarnos de actitudes negativas, sino un recordatorio perspicaz de construir un camino que sea luz, no sombra, para quienes caminan a nuestro lado y para quienes caminarán después de nosotros. Entonces, ¿qué estamos verdaderamente sembrando con nuestras acciones, palabras y, lo más importante, con nuestro ser auténtico y vulnerable? ¿Y cómo pueden estas semillas ser nutridas y cultivadas en un bosque de legados perdurables que no solo dejan huella, sino que perpetúan la existencia a través de la continua difusión de virtud y sabiduría? La esencia de este viaje reflexivo es la autenticidad entrelazada con la creación de un legado que resuene con los principios estoicos de vivir de acuerdo con la naturaleza, practicar la razón y, sobre todo, valorar y practicar las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y moderación. Entonces, ¿cuál es la esencia de la autenticidad desde la perspectiva estoica y cómo nos lleva al camino para construir un legado que deja huella? La autenticidad estoica sugiere una adhesión firme a nuestras propias convicciones, arraigada en la razón y la virtud, y una práctica constante de vivir de manera coherente con esas convicciones, incluso frente a la adversidad. Vivir auténticamente, en este contexto, no es solo ser fiel a uno mismo, sino ser fiel a una versión de uno mismo que busca constantemente el crecimiento, la virtud y el bienestar colectivo. En nuestras autenticidades nos permitimos expresar, vivir y perpetuar los principios que no solo enriquecen nuestras almas, sino que también tocan las vidas de aquellos con quienes cruzamos nuestros caminos. El estoicismo, en su esencia, no se trata solo de la autosuficiencia emocional o de la aceptación de lo que no podemos controlar, sino que también está profundamente arraigado en la práctica activa de la virtud y en el compromiso con el desarrollo personal y colectivo. Cuando aplicamos esto a la construcción de nuestro legado, recordamos que las marcas que dejamos en el mundo no son simplemente físicas o temporales, sino espirituales y eternas, viviendo a través de los impactos de nuestras acciones virtuosas. Entonces, ¿cómo, me pregunto, podemos alinear nuestra jornada personal con los principios estoicos de tal manera que cuando nuestro sol se ponga, la luz que irradiamos continúe brillando, guiando y calentando a las generaciones futuras? Y así, tejemos juntos esta rica e inmortal trama de existencia que no solo resuena a través de los tiempos, sino que continúa tocando las almas mucho después de que nos hayamos ido. En este panorama, la expansión se manifiesta no solo como un concepto, sino como una experiencia que impregna cada interacción, cada elección y cada reflexión que hacemos a lo largo de nuestra jornada. El estoicismo nos enseña que nuestra influencia va mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. El eco de nuestras virtudes y las reverberaciones de nuestro carácter se entrelazan en la vasta red de la experiencia humana, tocando vidas, moldeando momentos e infundiéndose en la etérea trama de la existencia. Cada acción virtuosa, cada palabra de sabiduría y cada gesto de autenticidad, de alguna manera, siembra una semilla en el fértil suelo de la conciencia colectiva. Estas semillas, cuando son nutridas por la consistencia y la genuina práctica de la virtud, tienen el potencial de crear un bosque denso y exuberante de legados interconectados, donde cada árbol es un testigo silencioso pero profundamente presente de la vida y la luz de un individuo. Así, las historias que florecen a partir de este suelo ricamente cultivado, donde las vidas que tocamos y las que nos tocan se convierten en partes intrínsecas de nuestras propias historias y legados. El sutil intercambio de sabiduría, virtud y autenticidad que se entrelaza entre las generaciones forma una cadena inmutable e imperecedera de legado humano que, a su vez, moldea la trama de la humanidad en su conjunto. Lo que destaca aquí
y lo que cada uno de nosotros debe llevar en nuestro viaje personal es que el legado no es algo que simplemente dejamos atrás, sino algo que vivimos en cada momento, algo que construimos con cada interacción y algo que sembramos con cada elección consciente y virtuosa. Entonces, las preguntas que surgen son: ¿cómo podemos vivir de manera que no solo dejemos huella, sino que también nutramos estas semillas? ¿Cómo podemos, en nuestra búsqueda de vivir auténticamente y en línea con la filosofía estoica, asegurarnos de que el eco de nuestras vidas continúe resonando a través del tiempo y el espacio? Es aquí donde llegamos al punto culminante de nuestra exploración y reflexión sobre el legado, la autenticidad y la vida desde la perspectiva estoica. El espectro de nuestra mortalidad, cuando se enfrenta con sobriedad y sabiduría, no nos lleva al vacío del desespero, sino que nos proporciona una brújula que nos guía hacia una existencia llena de significado e impacto. Al vivir auténticamente y llevar en nuestro ser las virtudes que los estoicos valoraban tanto, nuestras vidas se convierten en una obra de arte en sí misma, pintando nuestra esencia en la trama eterna de la humanidad. Cuando llegamos a nuestro ocaso, las semillas que plantamos, a través de nuestras acciones, palabras y sobre todo, a través de lo que fuimos, florecen en una perpetuación de nuestra esencia. Nuestras vidas, al vivirse plenamente y con una dirección virtuosa, se inmortalizan no solo en la memoria de aquellos a quienes tocamos directamente, sino también en la influencia indirecta y sutil que atraviesa las generaciones. La pregunta ¿qué dejaremos cuando nos vayamos?, se responde finalmente no solo en los logros tangibles y los actos de bondad evidentes, sino también en la sutileza del carácter que moldeamos, en las virtudes que practicamos y en el amor que compartimos. En la filosofía estoica, cada momento es una oportunidad para practicar la virtud, y en esa práctica establecemos un legado que ni siquiera la muerte puede borrar. Con sabiduría, justicia, coraje y moderación, construimos puentes hacia lo infinito, donde nuestra luz persistirá, reconfortando y guiando a aquellos que permanecen y a aquellos que vendrán. Es en la trama interminable de vidas tocadas y que tocan donde descubrimos nuestra inmortalidad, es en el compartir, la auténtica conexión y la virtud vivida, donde nuestro ser persistirá más allá del tiempo y el olvido, como un susurro eterno en la inmensidad del universo. Nuestra existencia, con todas sus alegrías, tristezas, victorias y derrotas, se convierte en una melodía eterna en la sinfonía del universo, donde cada nota resuena en el vacío infinito, tocando y siendo tocada por todas las demás. Y en esta melodía somos eternos, no porque nos aferremos a la vida, sino porque abrazamos nuestra propia efímera existencia con amor, compasión y una genuina comprensión de que somos, todos nosotros, estrellas brillantes en la vastedad cósmica de la existencia.